Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al canal Fab Canaria. David y yo vamos a hacer una tirada sobre el amor. La pregunta es, ¿qué espera la persona especial sobre mí? ¿O qué espera Sí. de mí mi persona especial? Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Vamos a empezar. Primero, tú vas a elegir tus piedras. Tiene aquí la cornalina, perdona, la ametista y aquí tiene la turmalina. Vale. Allez, elige tus piedras y vamos a hacer la tirada. Voilà, vamos a tirar una carta del chakra del corazón. Después vamos a ver la carta de ametista y una última sobre el oráculo del del sexto senso. Bueno, Sentido. Sentido. sentido, perdón. Sentido. Allez, vamos a empezar. Hop. Y vamos a empezar con la cornalina, una carta para ver la tendencia sobre la pregunta que es ¿qué piensas de mí, mi persona especial? Voilà. Y te dice que tu persona especial va a tomar como una conciencia de tu valor. De tu valor, ¿sí? Te dice así, sí, de tu valor. Voilà. Allez. Vamos a ver. Hop. Alors, ¿qué piensas tu persona? ¿Qué espera tu persona especial? Bon, là, la dice que la persona piensa de ti que tú eres una persona muy afectivo, que tiene un amor de verdad, que tú eres una persona sincera. Allez, vamos. Vamos a tres primero. Voilà. Là, dice que es como una relación discreto, que tú no vas al fondo de las cosas, que espera más de ti. Pero con los dos tiene como una fuerza de atractivo. Está bien, pero la creo que las cosas van a cambiar entre los dos. Sí. La puede ser que te dice que hay como una tensión entre él, esta persona y tú. Pero las cosas van a cambiar positivamente, no va a durar esta tensión, porque la persona que tú piensas te dice que piensas muchas cosas positivas de ti, entonces no te preocupes, es una buena amistad, una buena amor, una buena relación como que quieres. No hay nada de falso, es sentimiento, ¿sí? Sentimiento sincero, concreto. Pero ahora te dice también que puede ser que hay como una necesidad de su parte de
de recibir como un mensaje, dice que oui, te quiero, me gusta salir contigo, o no sé qué así. Este persona te hace falta eso. Hop. Allez, vamos a ver qué quiere decir más. Allez, un et dos. Voilà, bon, c'est una femme. Ah bon, c'est una otra. Hop. Là, dice que puede ser que puede hacer un viaje juntos. Là, está como una elección de hacer diferentes las cosas. Pero al final todo va bien con vosotros, ¿eh? No hay problema. Puedes hacer muchas cosas juntos y va a pasar bien. Entonces, nada de negativa. Vale. Nada más, ¿eh? Si quieres más información sobre la tirada, tú puedes hacer un comentario abajo aquí. Hop. Y vamos a pasar con la siguiente. Si te gusta la video también, un dedo y tú puedes suscribirte aquí. Chao. Allez, vamos a pasar con la gente que he elegido la ametista. Allez, una carta para la ametista. ¿Quiere salir? Sí, no, una solo. Bon, voilà, ça sera este. Bon, es casi como la tirada de antes, ¿eh? La te dice que hay como una sincronicidad. Sincronización entre tú y él, entre él y tú. Entonces, cuando sale esta carta dice que es como una conexión, que tú puedes empezar una palabra y la otra una frase y la otra va a terminarla. Hay una conexión entre tú y él. Bon, ¿qué piensa él sobre ti? Vamos a ver. Bon, buena amistad. Voilà, hay algo que va a empezar de nuevo. Puede ser que había dificultad entre él y tú. No va a durar tampoco. Hop. No va a durar. No va a durar. Puede ser que hay un momento que la conversación está muy alta, pero no va a durar. Es una buena amistad, una buena amor. Él piensa buenas cosas sobre ti, ¿no? Todo va bien, ¿no? Hay una sincronicidad. Allez, una otra. ¿Qué piensas tu persona sobre ti? Bon, ok. Vamos a ver deux. Ah, ok. Là te dice que él está un poquito, esta persona está celosa de ti. Puede ser que es como una... Esta persona te ve como un niño, voilà. Te ve como alguien que hace todo bien, que sabe saber todo sobre todo. Y là te dice que hay mucho trabajo, ¿eh? Para continuar en esta relación, porque es como si, güey, está celoso, parece que salía antes cartas que pasó un periodo difícil, pero es su culpa porque esta persona está celoso de ti. No es ¿cómo dice? Un celosa, ¿se dice? ¿Sí? No es un celosa Celoso. un celoso como dice, de adulto.
agresivo, es un celosa de niño que envía. Voilà. Envidia. 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 Dice, oh, yo también, voilà, este persona se dice, oh, yo también me quería hacer como él, oh, me quería, voilà. Ok. Es una celosa de niño, yo digo. Bon, vamos a... Si te gusta la tirada un dedo, tú puedes suscribirte aquí. Y te digo hasta luego. Chao. Allez, vamos a pasar a la turmalina. La turmalina, ¿qué quiere decir sobre la turmalina? Ah, bon. La relación no está, es una relación un poquito... hay como un refén en esta relación. La otra está como un esclavo y la otra... el jefe, bueno, el activo, el sumiso. No es una buena relación. Enfin, él piensa así. Tu persona piensas así, que no es una buena relación, que es una relación malsano, ¿se dice? Sí, malsano, que... Bueno, vamos a ver. ¿Qué quiere decir más? Allez, vamos a ver con 4. Ouais, bon. Là, personalmente, no va a durar esta relación porque tu otra persona se siente como un esclavo de ti, entonces no va a durar. Voilà. Tienen por el momento, voilà, hay dos caminos. La necesidad de hacer algo con esta relación. Va a terminar o tiene una otra suerte de continuar esta relación, pero es tú que necesitas de cambiar. Porque él se siente como inferior. Él necesita de cambiar las cosas. Vamos a ver una otra carta. Enfin, casi dos. Sí. Tu relación va a ser arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y no es la... No es para mí no es la culpa de él, es la culpa de ti, que está un poquito exigente, que necesita algo más, siempre más, siempre más, siempre más. Esta persona, tu persona, se siente muy mal con esta relación. Là, creo que en este momento quiere romper esta relación, porque no va bien. Pero tiene una suerte de recorrer las cosas. Será difícil, pero tú puedes cambiar las cosas. Tu persona se siente mal. Se siente negativo, como un esclavo, como una... No, voilà, se siente mal. Es a ti de cambiar, no a él, a ti. Porque tú eres demasiado exigente sobre esta relación. Entonces es a ti de cambiar, no a él. Voilà, mira, lo diré una otra vez. Tu persona se dice que tú es casi como una persona tóxica. Entonces, cálmate, porque... Ya, mira, él tiene sentimiento por ti. Bueno, es general, sentimiento amical. Amistad o el amor es general. Y là, tú es un poquito, ¿cómo dice? Pesado. él piensa de continuar o no sé realmente, es tu culpa, lo digo una otra vez. Tú eres un poquito pesado. Entonces tú puedes cambiar, tiene una otra suerte, un otro camino si tú quieres continuar esta relación. Vale, una última.
A ver, una última o no. ¿Quiere o no? Bon, no quiere decir más. No, bon, no quiere decir más. Entonces, hop, se acabó. Bon, espero que tú entiendas esta relación. ¿Eh? Es una relación, él se dice que es una relación tóxica. Quiere cambiar las cosas, pero es a ti de cambiar, porque tú eres difícil, ¿eh? Pero tiene una otra suerte para recoger la amistad o el amor de tu persona. Entonces, todo está en tu mano. Vale, nada más, si te quieres más información, tú puedes escribir aquí un mensaje y te responde. ¿Qué más? Un dedo si te gusta la video y tú puedes suscribirte aquí. Voilà, un beso, hasta luego, chao.